está en la isla de Patmos, allí exiliado, donde llevaban los italianos, mandaban a aquellos que no asesinaban, sino que algunos los mandaban allá que fueran torturados por las fieras. eh, y allá estaba en el exilio y él tiene una revelación del Cristo de Apocalipsis. Ese es el tema de esta mañana, el Cristo de Apocalipsis. Juan necesitaba una revelación fresca y nueva a la edad que él estaba, pero ante todo para el momento que vivía la iglesia. Era un contexto de persecución. Bajo el emperador Domiciano estaba una de las persecuciones más fuertes para la iglesia. Calculaba que había asesinado ya más de 40,000 cristianos. Y Juan es llamado a pastorear la iglesia y a darles a conocer el Cristo resucitado, el Cristo de Apocalipsis. Esta exposición de este capítulo 1 que usted encuentra acá, hay dos dimensiones de esta revelación, y está lo que él escuchó, la voz del Cristo resucitado. En eso nos vamos a concentrar, porque está la segunda parte, que es el Cristo que él vio. Y de eso no nos vamos a ocupar porque sería muy extensa la exposición. Entonces, ahora nosotros estamos con el Cristo que escuchamos, la voz que escuchamos, pero un día lo veremos, como Juan lo vio, y esperamos que todos los que me están escuchando lo veamos. Entonces nos concentramos en el Cristo revelado, el Cristo que le habló, lo que él escuchó. Capítulo 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. La escritura se lee, se oye y se guarda. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, andaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él escuchó, pero aquí del 12 en adelante, y me volví para ver la voz, y ahí lo vio. Entonces nos quedamos con lo que él escuchó.
El versículo 18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Cristo que usted conoce es el resultado y el fiel reflejo de su peregrinaje que usted ha tenido con Cristo, o el Cristo que usted heredó de las tradiciones populares o del contexto religioso donde usted se haya movido. Algunos tienen una visión muy distorsionada de Cristo. El Cristo, por ejemplo, de la época contemporánea, es el Cristo que es el ejecutivo, como hablaba en un libro, leía en un libro que Cristo fue un hombre de negocios, porque cuando a los 12 años los padres lo encontraron, él respondió que en los negocios de mi padre andaba. Entonces algunos escribían y decían que Jesús era un ejecutivo, un multimillonario que estaba en los negocios de carpintería del Padre. Y el Cristo de hoy es el Cristo que te hace multimillonario, que te prospera. Y ese es para unos el Cristo fascinante, el Cristo de oro, que me fascina tener porque me hace millonario. Para otros es el Cristo bebé, que solamente lo ven en Navidad, el Cristo que nunca creció, el Cristo que se quedó allá en un pesebre. Pero para nuestras tradiciones populares en América Latina es el Cristo muerto. Por eso la celebración más fuerte para los latinoamericanos no es la resurrección, sino la procesión, la muerte de Cristo. Y ese es el Cristo que no tiene poder, que como que el criminal lo increpó y los soldados, el Cristo incapaz, que no es capaz de salvarse a sí mismo, que no tiene control del planeta, que no está en control de lo que sucede en el universo, que lo podemos escupir y lo podemos azotar y menospreciar. Ese es el Cristo que no tiene una palabra y no tiene poder para lo que está sucediendo en este momento, en su vida y en este planeta. Pero para otros es el Cristo fetiche. Es el Cristo que los soldados se jugaron la túnica y compartía con un grupo que si a ellos partieron en 4 pedazos la túnica y se la repartieron en suertes entre ellos. Si a usted le hubiese tocado un pedazo de esa túnica, seguramente lo guardaría como un amuleto, como un fetiche, como una reliquia que le trae buena suerte. Y eso es Cristo para muchos, el Cristo que me trae buena suerte, la cruz que me trae suerte. Una Biblia que me trae buena suerte cuando la abro en el Salmo 91. Eso es Cristo. Pocos, la verdad, llegamos a conocer el Cristo de Apocalipsis y no queremos mirarlo, o porque no tenemos los ojos velados y no lo entendemos, o le tenemos terror. Y de verdad, tiene que haber revelación para conocer el Cristo de Apocalipsis. Por eso comienza capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Si Juan no tiene revelación de este Cristo, no puede dar a conocer a la iglesia en un momento de oscuridad para la iglesia, este Cristo que ellos necesitaban ver y conocer, escuchar en este caso. Juan conoce un Cristo aquí ya distinto. Ya no es el Cristo amigo con que él recostaba su cabeza a su pecho. Ya este es el Cristo que cuando lo ve él cae como muerto. Este es un Cristo distinto para él. Es el Cristo que refleja su peregrinaje, su crecimiento, su conocimiento del Señor. Porque nosotros damos a conocer con nuestras vidas y con nuestro mensaje el tipo de Cristo que conocemos y entendemos. Y como alguien decía, dime qué clase de Cristo tienes y yo te diré qué clase de cristiano eres.
Nosotros reflejamos el Cristo que conocemos y este es el Cristo que Él da a conocer a la iglesia en este momento crucial y de sufrimiento para la iglesia, y que para nosotros es tan importante también mirar el Cristo de Apocalipsis. Y es el Cristo que comienza saludando y diciéndonos a las iglesias y a todos nosotros: gracia y paz a vosotros. Es lo que logró en la cruz. Hizo la paz, triunfó, sometió los poderes de las tinieblas y nos invitó a disfrutar de su paz y de su gracia. Para una iglesia que está en angustia, que está en tormento y está siendo perseguida, cuán necesarias eran estas palabras de un shalom, de una gracia, de una paz que ellos necesitaban, del que lo logró, de que triunfó, de que el fin de la historia no la tienen los que los perseguían y los estaban asesinando. Y se presenta como el testigo fiel, y de Jesucristo el testigo fiel, el que murió por la verdad, que mantuvo la verdad y nunca se retractó, que nunca su palabra cambió, el que dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero menos sus palabras. Ninguno de nosotros puede levantarse como testigo fiel. Ninguno de nosotros podemos dar esa talla porque nuestra naturaleza es infiel. Pero Él es fiel, que terminó en la cruz y resucitó al tercer día en victoria, conforme a lo escrito, conforme a las profecías, conforme al tiempo establecido por Dios. Testigo fiel. Y nos habló y se presenta como el primogénito de los muertos. El único que resucitó por sí mismo, porque muchas resurrecciones se dieron y se han dado a través de la historia. En el Antiguo Testamento se dieron resurrecciones, pero Él fue primogénito porque a Él nadie lo resucitó. Él mismo se levantó. Es la diferencia a los demás, que alguien oró por ellos, le ministró el poder del Señor y lo levantaron. Pero en este caso es el Cristo que habla Efesios. Él ora para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y para que entendamos la esperanza que Él nos ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Imagínense la fuerza, el poder del Espíritu en Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Él no fue resucitado por nadie más. Por eso es primogénito. El único que se levantó, resucitado de los muertos, y le sentó a la diestra en lugares celestiales. Ese es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros también. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fascinante. Él es el primogénito de entre los muertos, el que se levantó, el soberano de los reyes de la tierra. Cuán importante para Juan era este mensaje a una iglesia que estaba en angustia, y contarles: mira, Él se levantó, Él es soberano. El soberano no es el César, el soberano no, y los poderes de la tierra, los que tienen las armas y los que están en control en el momento, ellos no son los soberanos. El soberano de los reyes de la tierra es el Señor, quien se levantó y sometió los poderes, todo principado y autoridad,
los sometió bajo sus pies. Cuán importante era mandarle una palabra de pastoreo a la iglesia en un contexto así, y para nosotros recordarnos del Señor que Él es el soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores, ante el cual toda rodilla se doblará. Y nuestra mirada por eso no está en los que hoy amenazan destruir la tierra, en los que tienen el poderío del económico y de las armas. El soberano es el Señor, el que tiene la última palabra. Pero es una palabra de pastoreo. Este soberano Rey de reyes, Señor de señores, le recuerda a Juan que es quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él nos amó y expresó su amor al perdonar nuestros pecados, al darnos vida, al darnos esperanza por su muerte y su resurrección. No hay amor más grande que ese, que nos ha dado su vida por nosotros. Y la iglesia necesitaba escuchar que el Señor los amaba, porque cuando vivimos en un mundo de desprecio, de odio, de maldad, y cuando los cristianos que tratamos de conservar nuestra fe y nuestra fidelidad a la palabra, llegamos a ser también menospreciados, gente de segunda clase, gente no bienvenida en los contextos que nos movemos. Él nos recuerda que Él nos ama y que Él nos lavó con su sangre, nos ha perdonado, pero también nos dio identidad y nos dio misión y propósito, nos hizo reyes y sacerdotes. El concepto de reinado es un concepto de autoridad. Cuando los discípulos, el Señor los reunió antes de irse, les dijo: toda autoridad me es dada, por tanto vayan en mi nombre. Nosotros los hijos de Dios tenemos una posición de autoridad, y a la iglesia necesitaba escuchar que ellos tenían una posición de autoridad, aunque el Estado y los vieran como unas parias y los persiguieran, pero ellos estaban como una posición de autoridad, y que ellos eran sacerdotes, intercesores, mediadores de un nuevo pacto, que claman día y noche. El Señor nos ha puesto en una posición de mucha altura, de mucha dignidad a los hijos de Él, y le recuerda: ustedes no son unos parias, ustedes no son unos desechos sociales, ustedes no son lo peor. Para el mundo serán así, y serán el menosprecio, como fue Jesús menospreciado y escupido, pero se levantó y nos levantó a nosotros con Él, para darnos una posición en Cristo y sentarnos también con Él en los lugares celestiales, y caminar con la dignidad que nos ha dado de que somos sus sacerdotes y tenemos una posición de reinado y autoridad, porque reinamos con Cristo también en los lugares celestiales. Ahí estamos en una posición de autoridad. Y Él le recuerda a esta iglesia y a todos nosotros, y le recuerda que no nos ha abandonado. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Él le recuerda a ellos que no los abandonó, que Él está con ellos, que lo que Él ha prometido con nosotros, de estar siempre con nosotros hasta el fin, pero que Él regresará. Y esto es la esperanza de nosotros, los cristianos. Nuestra esperanza no está en que este planeta no se explote, en que esto se arregle. Nosotros tenemos nuestra esperanza en cielos nuevos y en tierra nueva. Tenemos la esperanza y nuestra mirada puesta en Él, en que Él regresará, y que cuando nos muramos vamos a estar con Él. Y le esperamos a Él como el niño que espera todos los días al padre que se fue a la guerra y le prometió que regresaría.
pero Él vendrá. Para algunos será un gozo tremendo y espero que sea para usted y para mí el regreso del Señor, verlo, si Dios nos da la oportunidad de estar vivos y verlo, porque dice que todo ojo le verá. Pero para otros será motivo de angustia. Aquellos que dice que harán lamentación los linajes de la tierra, aquellos que lo escupieron, lo menospreciaron, aquellos pensaron que era un pelele, aquellos que se burlaron de él y pensaron que él era alguien irrelevante, que no tenía una voz y que no tenía control en este planeta. Dice Apocalipsis 6, que dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quiero recordarles, mis queridos hermanos, que el Cristo que regresará nuevamente no será aquel que se va a dejar escupir, que se va a dejar menospreciar, que se va a dejar lacerar nuevamente. No entrará otra vez y vendrá en un asno. Vendrá en misión de guerra, en ejecutar su juicio. Vendrá a rendirnos, a pedirnos cuentas de lo que nos dio, y a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas, con nuestros recursos económicos, con la tierra, con lo que hicimos, con lo que Él nos entregó. Y será para algunos tiempo de gozo y de celebración entrar a las bodas del Cordero y estar con Él, pero para otros será motivo de lamentación, de angustia, de lloro, de correr a las cuevas, porque saben que sus vidas no están preparadas para encontrarse con el Señor. Y Él vendrá a juzgar, Él vendrá a pedirnos cuentas a todos nosotros. Por eso es que, como Pablo dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y todos estos que están masacrando, robando, haciendo fechorías y acabando con todo, y destruyendo el planeta, y acabando con los niños, y asesinando y haciendo tanta cosa. Mis queridos hermanos, vendrá el juicio. El día vendrá en el cual el Señor a cada uno nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, cómo administramos lo que el Señor nos dio a cada uno. Espero que para usted y que para mí sea día de correr a abrazarlo y a encontrarnos con Él, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero, porque hemos sido justificados, hemos recibido su gracia, su perdón, su misericordia, y que no sea para usted o para mí, Dios nos guarde, día de angustia, de correr a escondernos de la ira de aquel, del rostro de aquel que viene para pedir cuentas. Por eso es que el Señor dice: tranquilo, esperen que llegue el día. Llega el día, y todos estos poderosos que están haciendo de las suyas, y asesinando y mintiendo y robando y haciendo tanta cosa, vendrá el día, porque algo más que el Señor les recuerda a ellos, que Él es el que tiene, el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo bajó allá a la muerte, a los mismos infiernos, y despojó a los principados y les quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte, y lo venció y se levantó en victoria, y Él tiene la llave. Aquí en la tierra usted puede tener la llave, si estos poderosos pueden tener la llave de la bomba atómica y volar esto, pero no tienen la llave del infierno, no tienen la llave del cielo. Allá es donde vamos a ver si tienen la llave. Usted puede tener las llaves de su caja fuerte y de su banco,
pero no necesariamente eso le garantizará la llave para entrar a la vida eterna. Usted puede tener la llave de su carro, pero no necesariamente es la llave de la vida eterna y del cielo. Las llaves de las palancas, de los poderes políticos y las palancas para que se le abran puertas aquí en la tierra, muchas veces puertas del infierno mismo de corrupción. Pero la llave del final de la historia, de todo, la tiene el Señor. Y el Señor es el que cierra y ninguno abre. Él les cerró la puerta al arca de Noé. Y cuando muchos quisieron seguramente entrar, cuando vieron que se estaba inundando todo, quisieron entrar, ya Él mismo había cerrado. Pero cuando el Señor cierra, no hay nadie que abra. Cuando el Señor determina que usted no entra, no entra. Y puede usar todas las palancas religiosas y todo lo que sea. Y puede decir que usted estuvo en la iglesia y que usted estuvo allá. Pero si usted fue un fariseo hipócrita, que lo único que hizo fue señalar y acusar y juzgar y maltratar y usar del poder religioso para hacer mal a otras personas, para robar y hacer de la iglesia y la casa del Señor una cueva de ladrones y negocio, mi querido hermano, así no se va a entrar al reino de los cielos. Podemos tener las llaves del mundo religioso, de las iglesias, pero no necesariamente las llaves del cielo, de la eternidad. Las religiosas se quedaron afuera, las vírgenes religiosas insensatas, que vivían de aceite prestado, que se durmieron, que pensaron que el novio no venía. Cuando entró el novio, él mismo cerró la puerta y dijo: no los conozco. Es impresionante. Impresionante porque cuando tenga que enfrentar mi eternidad, mi paso final aquí en la tierra, cuando ya sea llamado a rendir cuentas, ¿usted con qué llave irá? Usted dirá: aquí tengo una llavecita de mis papás que oraron por mí, la llavecita que tengo de mis buenas obras, la llavecita de las limonas que di, la llavecita de mi religiosidad. Pero de pronto ninguna de esas llaves le va a servir, porque es la llave la que Él tiene, es la que Él dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Se levantó en victoria. Y este era el mensaje que la iglesia necesitaba escuchar. Y recordarles que el emperador Domiciano no tenía la llave final. Podría quitarle la vida, y como el Señor les dijo: no se angustien, en Mateo 10, 24 creo que es que dice: no se angustien ni se preocupen por los que le matan el cuerpo. Una bomba atómica puede volar todo esto. No se preocupen por los que le matan el cuerpo. Angústiense ni preocúpense por aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma al infierno, el cual nunca va a ser apagado. Y esto es lo que el Señor le decía al pueblo y le decía a la iglesia que estaba sufriendo y perseguida, y lo que nos dice a nosotros, y nos recuerda que Él es el testigo fiel, que Él es el primogénito de entre los muertos, que Él nos ama y nunca nos ha cambiado su amor por nosotros. Nos perdonó, nos dio identidad, propósito, misión. Nos recuerda que Él vuelve nuevamente y que ojalá lo veamos y que sea un día de gozo y celebración de entrar a las bodas del Cordero y de danza, y no para otros de angustia, de lloro y de crujir de dientes. Nos recuerda que Él es el principio y el fin. La historia la abre Él y la cierra Él, el alfa y la omega. Eso nos recuerda a nosotros que Él tiene las llaves, la última palabra, el destino final. Mi eternidad está en sus manos y no en nadie más. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que esta palabra alimente nuestra fe
y que la sigamos proclamando como reyes y sacerdotes que somos, ejerciendo la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, caminando como sacerdotes, intercediendo, siendo mediadores, invitando a otros a que conozcan a Cristo, a que vengan al Señor, para que nos preparemos todos para su pronto regreso. Y el Señor está en control. Y las llaves y el botón, la última palabra, la tiene el soberano de los reyes de la tierra. Que Dios le bendiga al haber escuchado esta palabra. Y oro con usted y oramos juntos. Padre, regresa pronto. Queremos verte. Queremos que vuelva, Señor, y haga justicia en medio de tanta violencia, injusticia, corrupción y maldad y tanta oscuridad en este planeta. Señor, que tu luz brille nuevamente y que nos dé a nosotros la bendición, el privilegio de verte en las nubes, Señor, de encontrarnos contigo y con las ropas que tú nos has dado, las ropas de justicia, de misericordia y de gracia que extendió para nosotros, las ropas lavadas por la sangre del Cordero. Señor, oro por nuestras vidas, por nuestros hijos, nuestros hogares, como Noé, Señor, que seguramente proclamaba, pero tenía una responsabilidad tremenda de salvar a su familia y a sus hijos. Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos y todos nosotros, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, porque las llaves las tienes tú. Y nosotros somos tus hijos y confiamos, Señor, que el día que nos toque, tú mismo nos abrirás la puerta del paraíso. En el nombre de Jesús. Amén.